Hola, ¿qué tal? Y continuamos con este segmento, que justamente el objetivo es poder compartir, escuchar la palabra de aquellos jugadores que estuvieron representando aquí en la Liga de la Costa y que en este caso han tenido la oportunidad de brindar un paso más en su carrera de cara a lo que es justamente y lo que otorga el fútbol. Este es un caso distinto porque en la primera edición estuvimos hablando con Uriel Aguirre, nos contaba en su experiencia con la selección, pero ahora vamos a hablar de este jugador, de este arquero que tuvo el partido de la Costa, que estuvo en la liga y que en este caso anda por otros pagos, ya más fragateños. Y perdón si queda mal el furcio, pero lo tengo del otro lado a Renzo Pagliarani, a quien le vamos a dar la bienvenida. Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Fede? Bien, bien. Muy emocionado. Muchas gracias ya desde ya. Bueno, comentanos un poco cómo fue que comenzaste a practicar esta disciplina, cómo conociste el fútbol. De muy chico, en Mar del Tuyú, eh, era en el 81 y 2, ahí que se hacía todavía en escuelita. Ujú. Pero muy calentón, y en un momento fue que lo dejé. Me enojaba con todo, era terrible. ¿Era difícil controlar lo que eran los humos? Sí, terrible, terrible. ¿Siempre tuviste esa distinción de ser tan apasionado? ¿La fuiste trabajando con el crecimiento que tuviste en el deporte? Sí, sí. Con varios profes, bueno, sobre todo con Mati Rodríguez también, que era de que en los entrenamientos me frustraba muchísimo, no me salían las cosas, me frustraba y era peor, y como ese enojo en transformarlo en más ganas de seguir y de seguir metiéndole para poder corregir cosas. Hablábamos recién, bueno, un poco en lo que tiene que ver con la introducción de que vos sos arquero. Contanos un poco, ¿siempre estuviste en esta posición? ¿A lo largo de tu carrera fuiste cambiando? No, desde chico, chico siempre, siempre atajando. Ujú. Eh, Arranqué después cuando volví en Mar del Tuyú, en prenovena, que era el primer año que ya se hacía en césped, y sí, siempre en el arco. Y contanos un poco, ¿cómo es justamente ser arquero? Sabemos que es una posición sumamente compleja, que el hecho de poder lograr un temperamento es algo muy importante, a sabiendas de que podés ser el héroe de la jornada o el villano. Claro, y es hermoso, te tiene que gustar. Eh, es, es complicado muchas veces porque el error nuestro eh, cuesta mucho más que el error de cualquiera, y es cuanto más atento tenés que estar. Capaz que no tenés tanta intervención como tiene un jugador, pero si vos tuviste una mala, queda grabado siempre. Claro. Y en ese sentido, bueno, hablamos un poco también de lo que fueron tus inicios, que estuviste justamente con Matías Rodríguez, bueno, un arquero de vasta experiencia en el fútbol regional, de hecho ahora se encuentra defendiendo los colores del equipo tricolor. Contanos un poco, bueno, ¿por qué equipos estuviste? Hablábamos recién de Mar del Tuyú, ¿qué recordás del fútbol de acá de la costa? Y lindo, lindo, esperar ciertas fechas, ciertos partidos para partidos que vos sabés que son clásicos, que son partidos emocionante para jugar, o mismo que tenés compañeros o cuando enfrentás un ex club, eso es hermoso. Ujú. Y a ver, ahora un poco, ya en gran parte fuimos haciendo spoiler. Actualmente estás en la fragata, estás en Almirante Brown. Sí, Contanos un poco, bueno, cómo fue que llegaste, qué expectativas manejabas desde ese entonces y cómo te sentís actualmente. y la primera prueba fue en agosto del año pasado. Eh, Fue bien en la prueba todo, y bueno, dijeron que teníamos que volver en noviembre, y fue a todo un proceso. La primera prueba fue, bueno, todo con la categoría, obviamente, eh, acostumbrarse a cosas que eran distintas, un fútbol más rápido, que no te coman de palabra también, es como que no tenés que dejar pasarte por arriba, y con mucho más roce.
entonces costó acostumbrarse. Y después, cuando vine definitivamente, fue el 2 de febrero, que ya me quedé definitivamente. Y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar en reserva, que hasta el día de hoy estoy entrenando en reserva. Y en ese sentido, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Recién hablabas de algunas cualidades a tener en cuenta de cara a lo que va a ser justamente el entrenamiento y la estadía misma en un club a las afueras de la Liga de la Costa. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Difícil, fue difícil acostumbrarse, bueno, a eso mismo, a que es un fútbol más rápido, que te comen, que tenés que hablar, tenés que estar atento, no puedes dejar pasar una oportunidad. Y también con las partes físicas, bueno, meterle gimnasio, tener que estar a un nivel físico, mismo el entrenamiento de arquero, un nivel físico que costó al principio adaptarse. Hoy por hoy, bueno, ya estás en lo que es en Buenos Aires, estás viviendo lo que es el fútbol de allá. Si vamos a hacer una imagen retrospectiva, ¿qué le podrías decir a aquel Renzo que estaba en la escuelita, que se frustraba, que se enojaba porque no le salían las cosas? Y nada, tiempo, seguir metiéndole para adelante, rodearse de la gente que suma, escuchar los consejos, que era una cosa que me costaba un montón, de gente que me hablaba que sabía mucho más que yo en ese momento y sigue habiendo gente que obviamente te corrige y no tomárselo para mal, sino tomárselo para bien porque por algo se lo dicen. Renzo, te queríamos consultar también. Sabemos que una de las posiciones que generalmente está costando conseguir mucho aquí en la costa es justamente el arquero. Si bien hay clubes que tienen varios arqueros, que van trabajando, ¿cuál es el mensaje que tenés para aquellos jóvenes que, bueno, te ven a vos hasta dónde llegaste, lo que seguís trabajando y el esfuerzo que seguís doblegando para seguir creciendo en tu carrera? Y es que te tiene que gustar, te tiene que gustar, lo tenés que sentir. Viste que siempre dicen, el arquero tiene que ser loco, tenés que ¿Lo ir, confirmás? sí, tenés que ser loco, tenés que ir al frente. Y nada, eso. Obviamente que hoy los clubes, a la gran mayoría de clubes tienen entrenador arquero, ya se trabaja mucho más. Bueno, también eso desde infantiles es un montón, que ya haya una parte técnica, todo eso creció muchísimo y está muy bueno, está muy bueno. ¿Y cómo es el acompañamiento de la familia? ¿Está presente en todo momento? ¿Cómo es justamente la distancia? Y es lo más difícil, es lo más difícil. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil, pero sí, es muy, muy difícil acostumbrarse, bueno, a estar solo, a tener que hacer cosas que antes no lo tomaba en cuenta, tener que cocinar yo, tener que lavar la ropa yo. Era como yo me reía antes, que lo hacía mi vieja, y ahora hacerlo yo como que me pesa un poco, pero bueno, costumbre, todo costumbre. Y en ese sentido, ¿cómo es un día normal de entrenamiento en Almirante? ¿Cómo trabajan con la reserva? Y yo salgo acá, más o menos, nosotros arrancamos el entrenamiento 8:30, 9. Se arranca con gimnasio, más o menos una hora de gimnasio, dependiendo del día, la carga que hacemos, el grupo muscular que se trabaja. Y después del gimnasio se hace más o menos una horita y media más de táctico, fútbol, preparando en base al rival. eh, Se van trabajando cosas a corregir, distintos esquemas. Bueno, muchas veces se hacen videoanálisis de los rivales previos. Eh, es se lleva bastante tiempo. Parece que no, pero capaz que un entrenamiento son casi 2 horitas, 2 horitas y media, fácil. Tenemos una propuesta nosotros para aquellos invitados que se suman a Desde Abajo y es justamente un juego de futurología, de paso lo lindo que queda justamente en el archivo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta en este deporte? ¿Cuál es tu objetivo, Renzo? Y el objetivo es llegar a jugar en primera, es llegar a eso, a vivir de esto, que es lo más lindo, que es que se puedan dar esas cosas. Y nada, llegar a un club de primera o mismo a una primera edición
y poder vivir de esto. Renzo, desde ya te queremos agradecer por la excelente predisposición desde el minuto uno de contacto ya para poder realizar esta entrevista. Y bueno, te queremos dejar este momento, estos minutos para que dejes algún mensaje, algún saludo, lo que quieras, el aire es tuyo. Y nada, que el mensaje que hay que meterle para adelante, que hay que escuchar a los profes, a gente que sabe, aceptar los consejos, y que si uno se propone algo y lo hace con ganas, con dedicación y tiene disciplina, se puede llegar. Renzo, desde ya muchísimas gracias y bueno, esperemos que en algún momento que estés por el Partido de la Costa puedas pasar por los estudios de PAF, puedas venir al programa en vivo y bueno, podamos compartir más charlas. Sí, obvio, estaría muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Así pasaba Renzo Pagliarani, arquero de Almirante Brown, gran arquero que justamente estuvo también aquí en el Partido de la Costa charlando con nosotros acerca de esta aventura que trae esta disciplina tan hermosa como lo es el fútbol. Nosotros estamos llegando a la parte final de esta edición y nos vamos a estar reencontrando próximamente con alguna nueva entrevista. Muchas gracias.